Muy buenas noches para todos, amables televidentes de Canal Cartagena. Yo soy Vanessa Gómez y después de las noticias llega la opinión. Estamos en vivo y en directo a las 7:30 de la noche, hoy con un tema bastante importante, a puertas de las elecciones, el plebiscito el próximo 2 de octubre. ¿Por qué votar por el sí o por el no? Hay muchísimas razones y hoy les vamos a exponer en la mesa de la opinión. Para hablar sobre este tema me acompaña el senador Fernando Nicolás Araujo, senador del Centro Democrático. Bienvenido y muy buenas noches. Muy buenas noches, Vanessa. Muy buenas noches al exconcejal David Múnera, a quien respeto muchísimo. Y un saludo muy especial a todos los televidentes. Claro que sí, también nos acompaña en esta mesa el exconcejal David Múnera del Polo Democrático, abogado y también analista político de La Opinión. Bienvenido. Muy buenas noches, Vanessa, por esta invitación, igualmente al senador Fernando Araujo, como a toda Cartagena. Bueno, como tenemos al senador acá en estudio, vamos a empezar con él, ya que tenemos la oportunidad hoy pues, de recibirlo en Canal Cartagena. Senador, el tiempo de votación, el tiempo de elecciones está cerca. Las campañas iniciaron y hay varias preocupaciones que tiene el Centro Democrático. Una de ellas es la reforma a la política que le da como mínimo 9 curules a los exguerrilleros o guerrilleros de las FARC para participar en el Senado y Cámara. ¿Cuál es la preocupación que tiene el Centro Democrático sobre este tema, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en su partido hay un exguerrillero del M-19, Ever, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la preocupación y cuál es el temor que existe sobre la participación en política de los miembros de la FARC? Vanessa, muchas gracias. A ver, lo primero que quiero señalar es que el Centro Democrático no es el único partido, no es la única alternativa política que está acompañando el no. Hay otros sectores de la opinión, hay otros sectores de la baraja política, de la ideología, que están acompañando el no. Lo segundo es decir que todos los sectores que están con el no, los del Centro Democrático, el doctor Jaime Castro, el magistrado José Gregorio Hernández, etcétera, todos esos sectores queremos la paz de Colombia. Y todos queremos y todos estamos de acuerdo con que la FARC entreguen las armas, se desmovilicen. Inclusive yo diría que nosotros no tenemos miedo a que la FARC haga política. Lo que nos preocupa es que se premie a aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. El compañero senador Ever Bustamante, quien militó en el M-19, fue juzgado y fue absuelto por la justicia ordinaria en Colombia y no se le condenó por un solo delito de lesa humanidad. A nosotros nos parece que el guerrillero raso, ese que no tiene condenas por delitos de lesa humanidad, ese que nunca ha violado a una niña y la ha obligado a abortar, que solamente tiene el delito de portar el uniforme o portar un armamento, pero que no cometió masacres, a ese guerrillero que yo diría que es gran parte de la base de la guerrilla, que venga y participe en política no nos preocupa. Lo que pasa es que a la sociedad le manda un muy mal ejemplo que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad sean premiados con elegibilidad política, cuando en Colombia la Constitución prohíbe la elegibilidad política para aquellos que cometieron ese tipo de delitos. Inclusive la Constitución prohíbe que sean premiados con elegibilidad política quienes cometieron delitos menores. En Colombia alguien se roba un celular y es condenado y pierde el derecho a votar y a ser elegido. En cambio aquí hay una desproporción. Una persona que secuestró a los diputados del Valle del Cauca, los asesinó con tiro de gracia, no solamente no va a pagar un solo día de cárcel, según estos acuerdos, sino que además le permiten aspirar a la Asamblea del Valle del Cauca y a los que aspiren al Congreso tendrán garantizado 10 curules en el Congreso, 5 en el Senado, 5 en la Cámara, y ahí hay una preocupación de algunos sectores por otras 16 circunscripciones que hay, o 16 curules a través de 16 circunscripciones que para muchos son otra forma de entregarle curules a la FARC. Doctor Múnera, entonces, ¿en esta medida tendrían que los guerrilleros pagar por sus delitos y luego sí participar en política o cuál es su opinión? Sí, yo creo que lo que se está discutiendo en Colombia en este proceso de paz es cómo se desarma a la guerrilla, especialmente a la guerrilla de la FARC. Un conflicto que lleva 52 años, que ha producido muchas víctimas y que no le trajo nada bueno al país. Y que en ese sentido hay la oportunidad de que con esta desmovilización, con este desarme, Colombia pueda transitar en ese sentido a una etapa de menor violencia, de menores muertos, de gente menos armada, de menos viuda, y creo que eso vale la pena. Yo creo que hay muchas cosas que seguramente el Polo Democrático no comparte de los acuerdos,
Pero aquí, como lo hemos venido señalando, lo que tenemos que mirar en la balanza, cuál de las dos es más importante, cuál pesa más. Si acabamos un conflicto que tenemos la posibilidad material y real el domingo de votar por el sí y acabarlo, en el sentido de que hay 6.000 o 7.000 hombres menos armados en Colombia, o si mantenemos un conflicto en una incertidumbre votando por el no, donde realmente no sabemos qué puede terminar. Yo creo que el país lleva 52 años, muchos presidentes han tratado de resolver este conflicto, incluso los presidentes anteriores no lo pudieron resolver, y que hoy tenemos la oportunidad. Entonces, en la situación que se está planteando por los señores del no, de señalar una serie de aspectos, yo creo que lo que hay que mirar es qué es lo que pesa más en ese sentido. Doctor Munera, y en ese sentido la justicia transicional, que es una justicia que no nos la inventamos ni se la inventó el presidente Santos, sino que es una justicia que se ha aplicado en el mundo en situaciones de conflicto, en situaciones de anormalidad. precisamente hablando de justicia, ¿no es justo o es justo entonces que estos delincuentes, si se les puede llamar así como lo han llamado las víctimas, muchos no están de acuerdo pues con estos acuerdos, no paguen cárcel? ¿Eso no es injusticia? Vuelvo y digo, este es un tema que en todos estos procesos de negociación y de conflicto hay dos maneras de resolver un conflicto armado. Uno, con la derrota que no se pudo hacer en 52 años. Ni la FARC pudo derrotar al ejército, ni el ejército pudo derrotar a la FARC. Y la otra solución del conflicto es la negociada. Pero para poder negociar, obviamente las partes tienen que hacer concesiones. Y las concesiones tienen que ver con la justicia transicional. Esto no es un invento de Colombia, esto es un invento que se ha aplicado en el mundo entero. Si uno mira otras naciones, por ejemplo el caso del juicio de Nuremberg, donde murieron 25 millones en la Segunda Guerra Mundial, si uno mira ese juicio de Nuremberg, ¿cuántos condenados hubo? Hubieron 12 condenados. Después de una masacre de 25 millones, donde murieron millones de judíos exterminados en campos de concentración, y el mundo le encontró una salida civilizada para volver a la normalidad. Esa es la justicia transicional. A nosotros de pronto no nos gustaría mucho ese tipo de cosas, pero es que eso es lo que hay que poner en la balanza, o mantenemos el conflicto. ¿Qué pasa entonces? Ese es el punto del problema. Doctor Munera, ¿qué pasa si a un exguerrillero, hipotéticamente ahora es senador, le secuestran a un familiar? ¿Usted cree que ellos entenderían que eso hace parte de la justicia de ese grupo guerrillero que lo secuestró? No sé, hipotéticamente el ELN. Yo creo que todo ese tipo de actos delincuenciales y criminales, obviamente que una sociedad civilizada no lo puede compartir. Y que obviamente nadie está de acuerdo con las atrocidades que se cometieron en este conflicto durante estos 52 años y que merecieron el repudio de toda Colombia. Pero el problema es que tenemos un problema concreto hoy. Eso, una paz que se negoció donde hay que hacer concesión y garantía para resolver el conflicto. Y eso es lo que hay que mirar, ¿qué es lo que pesa más? ¿Resolver ese problema o continuarlo? Por ejemplo, los señores no dicen, votemos por el no y renegociemos. ¿Quién garantiza esa renegociación? ¿Quién garantiza que el conflicto se acabe? Si llevamos 52 años y no lo hemos podido resolver. Obviamente hay concesiones que de pronto nos gustan más a uno que a otro, pero nosotros no negociamos, fue una negociación FARC-gobierno. Hoy tenemos la oportunidad. El pueblo ha sido crítico durante toda esta historia de su vida política, de condenar todos estos actos de las fuerzas de la FARC, como también ha sido crítico contra el gobierno de Santos, y somos oposición al gobierno de Santos, pero también hemos sido claros de que ante el problema de la paz, ante el problema de menos víctimas, de menos violencia, yo creo que vale la pena apostarle a la desmovilización de la FARC. Ok, senador Araujo, usted anunciaba que la Constitución no permite negociar con grupos ilegales. De hecho, se estaría cambiando la Constitución o violando la Constitución porque se hizo un acuerdo con ellos. Pero el presidente Álvaro Uribe dijo hace algún tiempo que era necesario incluso cambiar la Constitución y darle participación política a los guerrilleros para lograr la paz. Usted, si estaría sentado en la mesa con ellos, digamos, haciendo esa negociación en el Centro Democrático, ¿cuál sería el aporte o en qué cederían? Porque es que los guerrilleros también tienen que ganar algo, digamos. Una negociación es parte y parte, y pues si eso no se hace así, ¿cómo tendríamos que hacer para no cambiar la Constitución?
Permíteme aclarar una cosa. Sí. Yo no he dicho que la Constitución no permita negociar. Por el contrario, la Constitución permite y le otorga la facultad al presidente de la República de buscar la paz, de construir la paz. Yo creo que no se puede decir que la Constitución no permite negociar. Lo que yo dije que no permite la Constitución es entregar elegibilidad a aquellos que han cometido crímenes dolosos, y agravados pues cuando son delitos de lesa humanidad. Yo creo que hay un mito que hay que ir resolviendo, y es que las FARC son indestructibles. Las FARC sí se pueden derrotar, y la veníamos derrotando. Es más, la FARC la capacidad criminal de la FARC en los últimos años era mucho menor a la capacidad criminal de la FARC en el 2002. Y a lo mejor, si hubiéramos seguido por ese camino, no hubiéramos podido acabar con todo, y nadie lo pretendía. Nadie pretendía pues que aquí aniquiláramos al enemigo, como quisieran mostrarlo algunos de forma de caricatura. A lo mejor las grandes cabecillas quedarían en Cuba, en Venezuela, y algunos quedarían en Colombia sin capacidad criminal. En los Montes de María es un ejemplo perfecto de eso. En octubre de 2007, en los Montes de María operaban dos frentes de la FARC, el Frente 37 y el Frente 35. Y unos años antes, inclusive en los Montes de María también operaba una estructura criminal de los paramilitares, los héroes de los Montes de María. Y eso se logró desmontar todo eso, no aniquilando al enemigo, sino en algunos casos con cárcel, en otros casos pues fueron dados de baja en combate, otros casos a través de justicia transicional, y la gran mayoría a través de reinserción generosa. Yo me pregunto ahora si bajo el principio de la equidad, de pronto Juancho Dique puede aducir que él también tiene que tener la elegibilidad. Imagínense a la gente de María la Baja que Juancho Dique pueda ser elegido alcalde de ese municipio. O imagínense los del Carmen de Bolívar, que Martín Caballero estuviera vivo y pudiera aspirar a la alcaldía del Carmen de Bolívar. ¿Pero cree que la gente votaría por ellos? Yo creo que no. Pero entonces, yo creo que el premio de elegibilidad genera ya un mal ejemplo, que inclusive estimula la violencia y que no contribuye a la paz. Senador, yo creo que el edificio de la paz, para que se pueda sostener en el tiempo, tiene que cimentarse en la justicia. De lo contrario va a ser un edificio muy débil. Ahora, que digan, es que nadie va a pagar 40 años. Nadie pretende que paguen 40, 50 años. Timochenko tiene condena en la justicia ordinaria de 453 años. La propuesta nuestra es generosa, que paguen 8. Y que la reclusión no sea una reclusión tradicional, que sea un mecanismo de reclusión agrícola. Y que se le compute el tiempo en la zona de concentración, para que además se garantice que mientras está en la zona de concentración no atenta contra la ciudadanía colombiana. Porque mientras han estado negociando con Santos en La Habana, el narcotráfico ha crecido de 45.000 hectáreas a 168.000. La FARC no han dejado de delinquir. Y la extorsión creció 295%. La minería criminal se convirtió en 5 veces el tamaño de la minería legal. Esas son cifras que demuestran que la FARC lo que han utilizado es estos momentos para fortalecerse y aumentar, tal vez no los crímenes más visibles, sino unos más silenciosos, como la extorsión y el narcotráfico, pero hoy tenemos el país entero nadando en coca. En ese sentido, yo creo que sí hay que buscar una posible salida negociada a estos años de violencia, pero que no se conviertan en un estímulo a nueva violencia, porque mire lo que puede pasar. Lo que puede pasar en Colombia es que por querer desmovilizar a la FARC, se le entreguen toda esta serie de prebendas y concesiones, no solamente la impunidad, sino que lo convierte en el partido político con mayores preferencias, con 31 emisoras, con 10 congresistas, las 16 curules de circunscripción especial, con financiación de 5.500 millones de pesos al año para el partido de la FARC, salarios para sus militantes convertidos en partido político. Todas esas prebendas que se le ofrecen a la FARC las va a querer el ELN, las van a querer las BACRIM y no van a aceptar menos. Entonces, para poder lograr una salida negociada en el futuro con los otros organismos criminales, como las bandas criminales y el ELN, no se puede entregar tantas concesiones. Por eso lo que nosotros les decimos, corrijan. Y yo sí creo que hay garantías. Aquí hace 2 días en Cartagena
el 26 de septiembre, estuvo gran parte de la comunidad internacional diciendo queremos apoyar la paz de Colombia. La comunidad internacional no le importa si es la paz que está en estos acuerdos o si es una mejorada. Es decir, la comunidad internacional tiene que decir, garantizamos plenamente, si somos garantes de la paz de Colombia, que se pueda, si los colombianos no aceptan estos acuerdos, que se pueda plantear una renegociación, que se puedan corregir. La Constitución, y cierro con esto, la Constitución lo permite, inclusive las FARC lo han dicho. Las FARC han dicho, aunque ganen no, nosotros estamos dispuestos a buscar una salida negociada. Entonces, ¿por qué no intentarlo? ¿Cuál es su opinión, doctor? Yo creo que hay varias cosas que dice el senador que son más sofismas que realidades. ¿Cuáles? La primera es que meternos a una discusión de que se puede derrotar a la FARC dentro de cuántos años, esa es una hipótesis que llevamos 52 años y no la pudimos resolver. Es decir, de que la vamos a derrotar, no la pudimos derrotar, esa es la realidad. Militarmente, no fue posible en estos 52 años. ¿No? Si la FARC subsistieron 8 años del presidente Uribe y 44 de otros presidentes de Colombia. Eso es lo primero y es la realidad, ¿no así? Pero además yo creo lo siguiente, es que aquí se está hablando de una impunidad. Cuando hay una justicia transicional y hay un acuerdo y hay una justicia de la Corte Penal Internacional que va a estar muy pendiente si hay impunidad o no hay impunidad. Y la Corte ha dicho, si esta justicia transicional hay impunidad, entonces la justicia penal internacional o la Corte Penal Internacional puede intervenir. Pero yo creo que no se puede asustar al país diciendo que hay una impunidad cuando no se ha materializado el desarrollo de los acuerdos, ni siquiera se ha creado el tribunal que va a ejercer la justicia transicional. Yo creo que esas son cosas que realmente son más hipótesis que realidades a la fecha de lo que se está materializando hoy en el acuerdo de La Habana y que se va a materializar por el sí el próximo domingo 2 de octubre, a la cual el pueblo está invitando. Yo creo que vuelvo a insistir en la idea central. Yo creo que decir que porque son 10 senadores, 5 o 10 congresistas, 5 senadores y 5 representantes se van a tomar el poder, eso es un chiste. Eso no significa ni el 3% del Congreso. El pueblo ha tenido 12 o 13 senadores y somos de la oposición y no hemos podido nunca aprobar ninguna norma ni ninguna ley presentada por el pueblo. Doctor Munera, ¿y en el ni futuro eso no sería significa posible nada. que esto sí pase? No, Ahora no van va a empezar pasar. con 10. Y además 10, pero eso no significa, Pero no luego, es un número nada. 5 en el Senado y 5, y lo sabe el senador Araújo que está ahí, que eso no sigue. Ellos son 36 en el Congreso y no representan nada desde el punto de vista de la mayoría en el Congreso cada vez que se enfrenta con la mayoría de unidad nacional. Ahora 10 menos. Entonces comienzan a hablar de 16 curules que están predestinadas, pero aquí esas 16 curules no son para la FARC, a la ciudad. Hay que decirle la verdad. Eso se puede inscribir muchos partidos, mucha fuerza, muchas organizaciones sociales en esas 16 curules especiales que se van a quedar de circunscripciones y en la cual podrán ir los de la FARC y podrán ir otra gente que no son de la FARC, como sucedió en la circunscripción especial como el M19, donde no todos fueron del M19 en los consejos y en la asamblea. Entonces, no se puede decir cosas que no son ciertas para tratar de crear un manto de que realmente se le va a entregar el país en este acuerdo de la FARC. Yo creo que el país no se va a entregar. Ahora, ¿se van a hacer una reforma constitucional? Claro, que es parte del acuerdo que puede haber elegibilidad para ciertos señores, eso se va a reformar en la Constitución. Permíteme una réplica. Pero eso es parte de la negociación, y vuelvo y digo, es parte de tratar de garantizar, de resolver un conflicto para tratar de que en Colombia haya menos violencia. Aquí todos estamos de acuerdo en que haya paz, el senador Araújo lo ha dicho, pero el senador Araújo nos quiere poner un camino tortuoso a que esperemos el no, a ver qué pasa. Y yo creo que el país en 52 años no está para esperar, más no. Senador, la réplica que va a hacer que sea corta para pasar al siguiente tema. No, brevemente, mire, yo sí creo que la impunidad no es un mito, no es una hipótesis. El numeral 60 del artículo 5.12 del acuerdo de víctimas señala que solo bastará con que el delincuente que cometió delitos de lesa humanidad como masacres, violaciones, reclutamiento forzado, siembra de minas antipersonas, etcétera, esclavitud sexual, etcétera, solo bastará con que esa persona reconozca lo que para la persona es la verdad para no pagar un solo día de cárcel. Y es explícito el numeral 60 en decir que la sanción que se impondrá no será nunca de prisión
o reclusión o de cárcel. Es decir, será una sanción simbólica. En ese caso, no es hipotético, se demuestra que la justicia que plantea este acuerdo es de absoluta impunidad y lo que hace es disfrazar a través de ese sistema nuevo una amnistía que se le otorga a los delincuentes de lesa humanidad. Adicionalmente a eso, yo sí creo que algún día, eventualmente, eso se cae y a esas personas le aplican justicia, pero no bajo estos acuerdos. Estos acuerdos lo que generan es mayor incertidumbre en ese sentido. La segunda réplica que le quiero hacer amistosamente al exconcejal es las circunscripciones especiales. Son 16 curules que van a tener en la Cámara de Representantes. ¿Dónde se escogen esas curules? Solamente pueden votar por esas curules en las zonas de influencia de la FARC. Si usted analiza, por ejemplo, la votación en el Tarra, si usted analiza la votación en Tibú, se da cuenta que en esas zonas que han sido históricamente influenciadas por la FARC, ahí siempre ha habido presión armada o presión ideológica o presión económica ejercida por la FARC. E incluso hay que decir lo siguiente, lo dice explícitamente también el acuerdo, en esas zonas no puede participar ni uno de los partidos políticos actuales, no solamente el Centro Democrático, tampoco el Polo, tampoco puede el Partido Liberal, con lo cual son zonas de influencia de la FARC donde no pueden participar los partidos políticos, son circunscripciones que muy probablemente, para no decir que con toda seguridad, van a ser curules de la FARC. Doctor Munero, usted quería decir algo muy breve, por favor. Yo creo que el doctor Araujo no es ingenuo, pero todos conocemos cómo funciona la política en Colombia y sabemos cómo pasó con las circunscripciones especiales del M-19, cómo es la politiquería y el clientelismo. A esas curules en esa zona, doctor Araujo, van a ir los políticos tradicionales a pelearle las curules a la FARC. Acuérdese de eso. Tendrán porque que ser, así funciona. Tendrán que ser con avalados organizaciones sociales de la FARC. de la zona. De la FARC. De la zona. De la zona de la FARC. No, de la zona. Donde de las zonas de la FARC. Donde hay miles de colombianos miles que no son de la zonas FARC. pequeñas donde que no son ejerce influencia la FARC. Son departamentos, no son zonas, son departamentos. Son zonas. En la cual pueden participar, donde hay millones de colombianos, cientos de miles de colombianos. Que en no aras son de la FARC. discusión, queda la duda. Usted lo va a saber. Queda la duda. Vamos a ver Bueno, en el vamos a pasar 2018. a otro tema. En Vamos a ese pasar a otro sentido. tema, por favor, y es el tema de los recursos. Doctor Munera, según la revista Forbes, la guerrilla de las FARC es la tercera más rica del mundo. Ellos, pues, dicen que no tienen dinero. Estos dineros del narcotráfico y también de los secuestros, ¿dónde están? ¿Cómo explicarle esto? Yo lo que quiero es lo que está diciendo el fiscal. El fiscal ha venido siendo perentorio de decirle a los señores de la FARC que tienen que resolver el problema, que si tienen dinero deben declararlo o si no pueden estar incursos posteriormente al 3 de octubre en delitos que serán conocidos por la justicia ordinaria. Allá serán los señores de la FARC si se someten a partir del 3 de octubre a que la Fiscalía y los jueces de Colombia le abran investigaciones penales. Si los señores de la FARC, los organismos de investigación de Colombia, la justicia colombiana, llegan a descubrir todo el dinero que se presume, se dice, se comenta mundialmente de los fondos de la FARC, le debe caer el peso a la justicia. ¿Y en los acuerdos En qué ese sentido, dicen los acuerdos? Los sobre acuerdos no dinero? dicen absolutamente nada. Ahora, hay un principio en la justicia tradicional que el doctor sabe que no es solamente verdad. Hay reparación, ¿sí?, la cual debe comprometerse la FARC, sí, para que pueda conocer, ¿no así?, verdad, justicia, reparación y no repetición. Esos son los 4 principios básicos de la justicia transicional. Y el gobierno tendrá que exigirle a la FARC la reparación. Y allá los jueces que se van a crear en la justicia transicional tendrán que determinar si estos señores cumplen con los principios de la justicia transicional. Y la Corte Penal Internacional tendrá que determinar más adelante si hubo o no hubo impunidad, porque aquí no puede quedar el manto de la duda de que va a haber impunidad, como si los jueces y el acuerdo lo pudieran permitir y la justicia penal internacional o la Corte Penal Internacional no pueda intervenir. La Corte lo ha dicho de manera clara. Si hay impunidad, la Corte va a intervenir en Colombia. Entonces, esperemos.
Senador, para ustedes, para el Centro Democrático, no son suficientes las garantías internacionales que tiene este acuerdo. Es la pregunta porque el país siente que ustedes no quieren una paz negociada, sino una paz impuesta. ¿Es esto cierto? ¿Cómo se logra entonces una paz si unos deciden por otros y los dos no están en el mismo lugar? Varias cosas. Lo primero, quisiera referirme a la pregunta que le hacías al concejal Múnera, y en eso coincido con el concejal Múnera. No hay una sola frase en los acuerdos que indique que las FARC se comprometen a entregar los recursos. Y por fuera los acuerdos, en los micrófonos, en las redes sociales y en diferentes entrevistas de distintos canales de televisión y diferentes medios de comunicación, las FARC han señalado que no tienen un solo peso con qué reparar a las víctimas. Eso me genera una preocupación adicional, y es que las víctimas las tendremos que reparar todos los contribuyentes colombianos, y ya yo veo al gobierno con la actitud de presentar la próxima semana una reforma tributaria que va a golpear el bolsillo de los colombianos para poder pagar no solamente la burocracia, el partido de la FARC y todo el andamiaje que se genera en estos acuerdos, sino también para reparar a las víctimas que la FARC no se compromete a reparar. Pero también coincido con el exconcejal Múnera, que dice que en eso el fiscal está, digámoslo en un término coloquial, está cogiendo el toro por los cachos, y esta mañana dijo que la FARC tiene hasta el lunes para entregar los bienes, y si no es así, les tocará comparecer ante la justicia ordinaria. Yo creo que eso es la realidad. Y ahí hay un punto fundamental, Vanessa, y es el cumplimiento de los acuerdos por parte de la FARC, porque lamentablemente la FARC no han venido cumpliendo los acuerdos. La primera muestra de incumplimiento fue el incumplimiento a la entrega a los niños. Aunque eso no quedó explícito, yo no sé por qué el gobierno no quiso meterlo explícitamente dentro de los acuerdos, la FARC se comprometieron a entregar a todos los niños. Hay cálculos que hablan de 3.000 niños, cálculos de la Fiscalía General de la Nación, de que la FARC tiene 3.000 niños en sus filas. Ha devuelto 13. Se está burlando de los colombianos. Y lo segundo es el cumplimiento en la desmovilización y la llegada a las zonas de concentración. Lo que dicen los acuerdos es que las FARC tenían que comenzar a llegar a las zonas de concentración a partir del día D+1. El día D+1 era, por definición, el día después de la firma del acuerdo. El acuerdo se firmó, para que los colombianos lo sepan, el 24 de agosto, no el 26 de septiembre. Si se hubiera firmado el 26 de septiembre, el plebiscito no podría llevarse a cabo el 2 de octubre, porque la sentencia de la Corte Constitucional exigía que fuera dentro de 30 días. Es decir, las FARC llevan ya más de 30 días de incumplimiento de la desmovilización, pero con una trampa política de Santos y la FARC, decidieron que entonces el día D es el 26, o sea, antes de ayer. Entonces, si se cumplía ese nuevo designio, la FARC tenían que haberse empezado a concentrar ayer, y no lo hicieron. Ahora dicen que se van a empezar a desmovilizar cuando les entreguen la ley de amnistía. Cuando les entreguen la ley de amnistía se inventan otra cosa, porque a mí me dejó muy confundido la frase de Romaña la semana pasada, cuando decía: no vamos a entregar las armas porque las armas son nuestra única garantía de cumplimiento de los acuerdos. Entonces yo digo, ¿para qué entonces firmar unos acuerdos que ellos mismos piensan incumplir? Doctor Múnera, pero te quiero responder la pregunta, y te respondo la pregunta que... Senador, brevemente, porque ya se muy nos está acabando brevemente, el tiempo. muy brevemente. 20 segundos. Mire, el gobierno del presidente Uribe, inclusive lo utilizan para criticarlo, intentó negociar con la FARC 14 veces. Sí planteó unos inamovibles, unos innegociables, que son... Es que los principios y los valores no se negocian. Y la justicia es un principio. Y la justicia no se puede... Renunciar a la justicia no conduce a la paz. Se equivocan los que creen que al renunciar a la justicia se construye la paz. Puede que se construya una paz, pero será efímera, será muy corta, será muy débil, porque la justicia es el soporte de la sociedad y es el soporte de la paz del futuro. Doctor Múnera, su opinión, por favor. Y también quisiera que se refiriera un poco a una de las afirmaciones de Centro Democrático, y es que aseguraban que la FARC iba a pedir perdón. Pues esta afirmación obviamente se cae porque Timochenko pidió perdón en los acuerdos, en la firma de los acuerdos en Cartagena, y de hecho muchos votantes cambiaron de opinión al escuchar estas palabras. ¿Usted qué piensa sobre esto y también sobre lo que acaba de decir el senador? No, yo estoy absolutamente convencido que lo mejor para el país es votar el sí el próximo domingo. Creo que este conflicto va a resolver un problema concreto, que es el desarme de la FARC. No va a resolver los otros problemas de Colombia.
el doctor Arobo dice una cosa que yo no estoy de acuerdo. Él sabe que la reforma tributaria es por el desastre del modelo económico. La caída de los precios del petróleo y de la minería tiene al país en un déficit fiscal de un hueco tremendo por la mala política del desarrollo de la política del gobierno de Santos. Hueco fiscal que se profundiza con estos acuerdos. Y que se puede profundizar, pero el problema principal es el hueco fiscal que viene de la caída de los precios internacionales, especialmente de estos productos, de estas materias básicas. Entonces, es cierto que hay que continuar, y eso el pueblo lo ha dicho de manera clara. Estamos por el sí, pero seguimos siendo oposición al presidente Santos, de su política económica y social. Creo que para el país no podemos seguir más en la incertidumbre de votar por el no. El no no produce sino incertidumbre. Nadie garantiza que va a continuar la negociación. ¿Es una guerra segura? Puede ser una continuación de una guerra. Y yo creo que aquí hay un problema de forma, que son cosas que no son de altamente contenido. La FARC tiene razón en una cosa. ¿Para qué se va a desarmar si todavía los colombianos no hemos decidido? La FARC lo que está esperando es el resultado del domingo para tomar una decisión en ese sentido. La FARC debería desmovilizarse. Y en ese sentido la FARC tiene el propósito, porque así está comprometida, y el senador Arugo lo sabe, que está en los acuerdos, que la desmovilización va a ser vigilada por la ONU, que las armas las va a manejar el Consejo de Seguridad de la ONU, y que ese es un compromiso de la FARC. Entonces aquí está metido es el mundo entero bajo el control y la vigilancia y la supervisión de este acuerdo, y la FARC sabe que cualquier incumplimiento es un incumplimiento a las potencias que están dentro del Consejo de Seguridad. Entonces no es una cosa solamente del gobierno de Santos, a pesar de que nosotros somos oposición al gobierno de Santos, pero también tenemos que decir las verdades, y en ese sentido creo que el protocolo de desarme, creo que incluso pedido por el mismo Centro Democrático, fue concedido dentro de la negociación con la FARC en los acuerdos en materia del desarme y la participación de la ONU. Senador, sobre la firma, ¿ustedes creen que de pronto este gran evento con invitados internacionales debió haberse hecho después? Sobre el perdón. Pero igual se tenía que firmar, porque si no, no íbamos a refrendar nada, ¿cierto? No, es que esto está firmado desde el 24 de agosto. Esto lo que hicieron fue un show por eso, para este generar... show del que usted habla debió haber sido después, cuando los colombianos dijeran que sí o no. Era necesario. No era necesario este show. Este show fue un derroche de recursos, sencillamente para generar una espuma, para tratar de confundir a los colombianos y no permitirle que conocieran la letra menuda de las 297 páginas. Que fue una trampa adicional. Mira, sobre el perdón. Sobre el perdón. ¿Hay que perdonar a la FARC? No, mire, yo como individuo he decidido perdonar desde el año 2001. Ajá. Lo que pasa es que perdonó. Sí, lo que pasa es que una cosa es el perdón y otra cosa es la justicia. La justicia no cumple la función vengativa. La función de la justicia es la de disuadir a un criminal nuevo a que cometa el delito. Porque el criminal sabe que si comete el delito lo meten preso. En cambio aquí el mensaje que le manda a los criminales es: cometan el delito, que algún día otro gobierno débil como el de Santos les permite impunidad absoluta. Y yo termino. Sin embargo, creo que hay que aplaudir el hecho de que Timochenko ofreciera perdón. Sí. Me preocupa lo siguiente: me preocupa que el perdón que ofreció Timochenko sea un perdón electoral, sencillamente a la víspera del plebiscito, y que no sea un perdón genuino, porque él lo que ha dicho en diferentes medios de comunicación es que no se arrepiente, y el perdón sin arrepentimiento carece de sinceridad. Senador, pero yo le digo lo siguiente del senador: es que antes criticaban porque no había perdón, entonces ahora hace el perdón, entonces no es genuino. Yo creo que es especular un poco en ese sentido. No es especular, te explico por qué. Sobre el tema de las cárceles. Pero te explico por qué no es especular. Claro que es porque especular. él ha dicho que no se arrepiente de nada Pero y que eso lo volvería a hacerlo. Eso dijo hace un mes. David, usted acaba de decir algo que es muy importante, ¿ya? Y es que las FARC no se deberían haber desmovilizado. Si la FARC de verdad le interesa la paz de Colombia, deberían desmovilizarse así como usted y yo no utilizamos las armas. Venga, senador, ni usted ni yo hemos hecho política con armas. Claro, estamos de acuerdo en eso. Ni usted ni yo tratamos de influir con armas. Esa forma de... Uno por uno para que... Pero yo quiero que usted entienda esto, senador. En el proceso de negociación del paramilitarismo, el presidente Uribe aplicó la justicia transicional y hubo impunidad. Hubo 30.000 paramilitares
que no pisaron una cárcel. Hubo impunidad. Y la sociedad aplaudió. Lo respondo. Venga, la sociedad aplaudió la negociación. Porque este tipo de negociaciones siempre generan impunidades. Y creo que lo que hizo el presidente Uribe era lo correcto en su momento. En eso estamos... Como fue correcto la negociación del M-19 o como fue correcto para resolver el conflicto de la época de la violencia del pacto que se firmó en aquella época, de más de 300.000 colombianos muertos en los años 50, donde hubo impunidad porque no hubo un solo condenado. Esas son formas civilizadas que el mundo ha creado para resolver anormalidades, para volver a la normalidad que es la justicia transicional. Entonces, no nos metamos en el cuento de que va a haber impunidad porque en todos los procesos, Mandela era considerado terrorista en Sudáfrica. Pero déjeme, yo le respondo. Y fue presidente de Sudáfrica. Permíteme Y responderle. era considerado terrorista por el gobierno sudafricano. En el gobierno, en la negociación con los paramilitares hubo impunidad. Claro que hubo impunidad. Pero no impunidad absoluta y total. Ah, pero porque los esa es la cabecillas discusión. no, es que esa es la discusión. Los cabecillas responsables de los delitos de lesa humanidad pagaron con cárcel. Nosotros proponemos lo mismo. Nosotros proponemos que el guerrillero raso no pague cárcel. En el marco de justicia y paz, que fue el marco que llevó la desmovilización de los paramilitares, desmovilizó 18.000 guerrilleros, de los cuales 500 pagaron con cárcel. Es que nosotros no pretendemos meter a 7.000 en la cárcel. Nosotros lo que nos preocupa es que los responsables de delitos de lesa humanidad, el que violó a una niña y la hizo abortar, pague por ese delito. Senador, en este caso, no paga un solo delito. Realmente Pero eso lo va a determinar la civilizar, Corte digamos, Penal. como ustedes dicen, a estos guerrilleros. O sea, la cárcel sí soluciona La y función los que ayuda nosotros- nuevamente a volver a la sociedad. La función Porque que está nosotros comprobado que no. la función que nosotros pedimos que cumpla la justicia es la de disuadir. Es que el cabecilla del ELN, de las bandas criminales, de los reductos que queden de la FARC y de cualquier otro tipo de delincuencia sepa que si comete un crimen paga. Que Colombia no quede la sensación de que que ante un gobierno débil como el de Santos pueden cometer todos los crímenes porque van a recibir indulgencia e impunidad. Yo le pregunto al concejal, permíteme hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Usted había aceptado un acuerdo con paramilitares que permitiera que Mancuso llegara al Congreso de la República a través de 10 curules? Yo creo o que Jorge 40 fuera candidato presidencial. Yo creo que si la paz o el desarme o Yo no lo hubiera aceptado. disminuir la violencia trae consigo ese tipo de situaciones, habría que pensarlo. Pero yo le quiero decir esto. Entonces, cuando el ELN pida 10 curules, usted le ofrece 10 curules. Yo le pregunto, ¿usted le daría 10 curules al ELN? Yo creo que si eso trae Van 20. consigo menos violencia también. 10 curules a las bandas criminales. También. Van todo 30. podemos mirar. Entonces habría que entregarle Todo se puede medio mirar, Congreso todo a los se puede. delincuentes. No, nunca va. Usted sabe que Pero nunca eso es lo va que a ser ustedes así. proponen. No, Eso es lo que ustedes proponen. no, Esa va a ser, no, ese va a ser no, el no. rasero con el que se van a medir No, el resto no. de los Sí, procesos de sí. Doctor negociación. Munera, ¿cuál es su, Si su esto afirmación sobre este tema? trae como consecuencia el que la violencia disminuya Para ir en concluyendo. Colombia, yo creo que es un hecho positivo. Por En eso, términos entonces, generales, en ese sentido- cada cosa hay que mirar en su contexto. Hoy estamos discutiendo la FARC, mañana podemos discutir lo del ELN, mañana podemos discutir lo de la BACRIM y la podemos mirar en su contexto. Hoy yo no me quiero extender, pero creo que hay que mirarlo con ese criterio, es sopesar qué es lo más importante para el desarrollo y para el país, qué es lo mejor para el país. Es lo que estamos discutiendo aquí. Pero yo quiero insistir en esto, doctor. Usted sabe que la Corte Penal Internacional, que la norma que rige en la Corte Penal Internacional, dicen de manera textual que no puede haber impunidad para delitos de lesa humanidad. Y la Corte le ha dicho a Colombia, si Colombia no sanciona a las personas que cometan delitos de lesa humanidad, la Corte podrá intervenir. Yo lo que le digo, esperemos. ¿Por qué tenemos que decir que se va a impunidad total cuando eso no está todavía previsto? Aquí, si mañana el gobierno permite la impunidad, me imagino, en un país de tantos abogados, que vendrá la Corte Penal Internacional y le dirá, No, le estos señores tendrán que pagar cárcel porque son delitos de lesa Le humanidad. cuento que ya Entonces, nosotros esperemos eso. le cuento que ya nosotros Por demandamos eso, ante la Corte Penal perfecto. Internacional estos Entonces, acuerdos. esperemos, pero estos acuerdos están blindados.
incluso por la Corte Penal Internacional, en el sentido de que si no se cumple, habrá justicia internacional. Eso es muy Bueno, importante. vamos a ir concluyendo, senador y doctor Múnera. Por favor, nos gustaría para terminar que cada uno expusiera su punto de vista y nos dijera por qué votar por el sí el 2 de octubre y por qué votar por el no el 2 de octubre. Vamos a iniciar, por favor. ¿Cómo no? Doctor Múnera, expónganos brevemente por qué Colombia debería votar por el sí. Yo creo que Colombia debe votar por el sí el próximo domingo 2 de octubre, porque llevamos 52 años de un conflicto absurdo que ha martirizado a millones de colombianos. Y tenemos la oportunidad de, votando por el sí, de que en Colombia haya menos armas, menos muertos, menos viudas, menos violencia. Y eso vale la pena. Independientemente de que Colombia va a seguir los problemas económicos y sociales, que un gobierno como Santos no lo va a resolver, pero el domingo tenemos la oportunidad de desarmar a una fuerza que políticamente decidió, así como lo hizo hace 52 años, irse a las armas, decidió hoy abandonar las armas y reentregarse a la vida civil. Y creo que los colombianos tenemos la obligación de votar por el sí. Gracias, doctor Múnera. Senador, los tres somos cartageneros, creo que usted también es cartagenero, ¿cierto? Usted quiere mucho esta ciudad, ¿qué es lo que más le conviene a Cartagena? Y bueno, según su criterio, ¿por qué hay que votar por el no? A ver, yo invito a votar por el no primero porque estos niveles de impunidad lo que hacen es que reproducen la violencia. Segundo, porque el premio al crimen que le están dando a través de las curules, a través de las circunscripciones, a través de todo lo que hemos señalado, el presupuesto para el partido de la FARC, las 31 emisoras en FM, también estimulan a que el ELN y las bandas criminales utilicen la violencia para acceder a esas mismas prebendas. Porque yo no quiero que el 3 de octubre salgan libres los presos que tiene la FARC en las cárceles y que costó tanto trabajo meter allí. Como está previsto en los acuerdos, si se aprueban, el 3 de octubre salen libres todos esos delincuentes y me preocupa mucho por la seguridad de los colombianos. Porque además no quiero entregarle unas facultades especiales al presidente de la República para que con su bolígrafo, sin necesidad de discutir con el senador Robledo ni con ninguno de los senadores de Colombia, pueda legislar todo lo que requiera leyes ordinarias, porque me parece inapropiado que se utilice un mecanismo para convertir todo esto en texto constitucional, que después, aunque los colombianos no voten por la FARC en el año 2018, tendrá que aplicarlo cualquiera que sea el presidente. Es decir, todas estas 297 páginas que los colombianos, que someten a la decisión de los colombianos el 2 de octubre, se volverán constitución en Colombia. Y por esa vía imponen al pueblo colombiano la agenda de la FARC. Por eso yo este domingo voto no. Gracias, para senador. que eso no suceda. Bueno, y como un acto de paz, sí los quiero invitar a que se den la mano, por favor. No, sí, él es mi buen amigo. Son amigos, aquí está, lo han hecho en Canal Cartagena. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Valencia. Nos hemos extendido un poco en el programa, pero bueno, lo importante es que la gente pueda votar este domingo 2 de octubre por el sí o por el no, pero que voten a conciencia y que elijan la mejor decisión pues, que puedan tomar para nuestro país. Nosotros vamos a estar en vivo desde las 2 de la tarde llevándoles a todos los detalles. Y bueno, a ustedes les agradecemos por habernos acompañado. Bueno, gracias a ti. Que tengan feliz noche, sigan con la programación de Canal Cartagena. Chao.